Hola hermanos y hermanas, muchas gracias por acompañarnos en esta nueva edición de Clase Bíblica, en donde estamos presentando este contenido realizado por la Iglesia de Cristo en el barrio Barandías, aquí en Honduras. Tenemos el objetivo de que en unos cuantos minutos podamos revisar una enseñanza de la Biblia y así podamos seguir nuestro crecimiento espiritual y nuestro andar cristiano. Para el día de hoy, el tema es el hermano Simón. Esta es una historia que está situada en Hechos capítulo 8 del 4 al 25. Es muy interesante y aunque muchos de nosotros ya sabemos de qué se trata, vamos a revisar un ángulo bastante interesante. La Biblia habla de este varón llamado o reconocido como Simón el Mago. Dice la palabra: y cierto hombre llamado Simón hacía tiempo que estaba ejerciendo la magia en la ciudad y asombrando a la gente de Samaria, pretendiendo ser un gran personaje. Aquí Simón es descrito con tres frases. La primera es que practicaba la magia, la segunda es que asombraba en Samaria y la tercera es que pretendía ser un grande. Esto significa que fingía ser alguien que no era. Datos importantes es que la magia que practicaba Simón no consistía solo en ilusionismo. También se hacía pasar como un sabio, investigador e incluso doctor y farmacéutico. En este tiempo, estas habilidades eran bastante apreciadas, reconocidas y admiradas. Incluso dice la Biblia de que Simón era admirado, reconocido y escuchado por personas de todas las edades, niños, jóvenes, adultos y ancianos. Es una habilidad muy especial la que tenía este varón. No lo tomemos como un ilusionista, sino que era alguien que tenía conocimiento, era alguien que tenía habilidad de convencimiento, era una persona simpática, porque para que atrajera incluso la atención de los niños, tenía que tener habilidades en su personalidad muy especiales que caían bien a todas las personas. Simón se impactó de cómo los apóstoles eran usados por el Espíritu Santo para sanar y restaurar la vida de personas afligidas por enfermedades y por posesiones demoníacas. Recordemos que una de las habilidades de Simón supuestamente podría haber sido la habilidad de incluso elaborar medicamentos, aunque sea de manera fraudulenta y de repente generando en las personas un efecto placebo para hacerlos sentir mejor. Simón no pudo negar que las habilidades de los apóstoles eran auténticas, y él se dio cuenta de que los apóstoles en realidad a través del Espíritu Santo sanaban a las personas, y Simón necesitaba obtener esto. Simón fue bautizado por Felipe y se mantuvo incluso como su discípulo por un tiempo. Pero cuando vio que a través de la imposición de manos el apóstol Pedro impartía el Espíritu Santo, le pidió a él que le impartiera también a cambio incluso de un pago. El asunto con el apóstol Pedro fue especial, porque de Felipe solo había visto un mensaje poderoso y también señales, pero no había visto que Felipe le transmitiera estas habilidades espirituales a otra gente, pero sí lo pudo ver del apóstol Pedro. Cuando él se da cuenta de esto, le pide al apóstol Pedro, y para garantizar obtener un sí, incluso le ofrece dinero. El apóstol Pedro pues realiza un acto bastante ejemplar, y para darle constancia a Simón y a todos los que pudieran escuchar, el apóstol Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque no tienes arte ni parte en este asunto. Como diciéndole: Simón, no entiendes lo que estamos haciendo y tus intenciones no son buenas, tus intenciones no coinciden con las intenciones del Espíritu Santo. Y entonces lo reprende diciéndole que no funciona así. Quiero llevarlo a la reflexión de que en 1 Timoteo capítulo 5 verso 18 la palabra nos dice: el obrero es digno de su salario, no pongáis bozal al buey que trilla. Esto significa que toda persona que se desarrolla en un campo de trabajo merece un salario. Y la palabra aquí nos enseña que incluso los que se dedican al ministerio, a la predicación, a la administración de la palabra del Señor, todo aquel que se dedica tiempo completo a la obra del Señor también merece un salario. Ahora, esto no contradice lo que el apóstol Pedro está haciendo con Simón, porque la enseñanza de Simón es una enseñanza muy particular y bastante poderosa. Con Simón aprendemos algunas verdades espirituales que debemos ya tener entendidas los que somos hijos e hijas de Dios. El apóstol Pedro no quiso decir que todo lo que tiene que ver con el ministerio deba ser gratis. Está prohibido ponerle precio a los dones espirituales y también a la salvación del alma y a todo lo que esto involucre.
no se puede cobrar por lo que se relacione con la salvación del alma. La predicación de la palabra es un asunto, pero decirle a la persona que si no paga un precio no será salvo, eso está prohibido, porque el precio fue pagado en la cruz con la sangre de Cristo y no se puede cobrar impuestos sobre eso. Jesucristo pagó para que nosotros tuviésemos acceso a la salvación. Incluso la palabra gratis puede pesar un poco aquí, porque no es necesariamente gratis, sino que fue pagada por Cristo Jesús en nuestro lugar. Dice la palabra, todo lo que tiene que ver con logística en el ministerio y todo lo que deba ser comprado debe ser pagado al precio justo. Esto no es un versículo, pero nos da el ejemplo en 2 de Samuel, capítulo 24, verso 24, en donde a David le estaban ofreciendo una madera carísima y que él estaba adquiriendo para la edificación del templo consagrado a Dios. Los proveedores de David le dicen, te vamos a regalar la madera. Y David le dijo, miren, no voy a hacer el templo con cosas gratuitas, voy a hacer el templo pagando el precio, porque lo que estoy pagando es para consagrarlo al Señor. Esto es una enseñanza muy poderosa e incluso podríamos considerar que está vigente. Jesucristo mismo, en Marcos capítulo 6, verso 35 al 37, en donde se nos habla un preámbulo del milagro de la alimentación a los 5,000. Había una gran congregación escuchando el mensaje. Y dice la palabra que cuando ya se hizo tarde, se le acercaron sus discípulos y le dijeron, este lugar es un lugar apartado y ya es muy tarde. Despide a la gente para que vayan a los campos y pueblos cercanos y se compren algo de comer. Denles ustedes mismos de comer, dijo el Señor. Esto costaría casi un año de trabajo, objetaron los discípulos. ¿Quieres que vayamos y gastemos todo ese dinero en pan para darles de comer? Aquí es una plática muy interesante. Los apóstoles no estaban negando que tuviesen el dinero para pagar esa comida. Sí tenían el dinero en tesorería para pagar esa comida y mucho más. No obstante, empezaron a pensar como financieros y dijeron, Señor, para una sola jornada de evangelización, gastarnos esa cantidad de dinero nos parece bastante. El Señor lo que hizo fue hacer el milagro de los 5 panes y 3 pececitos, orando por esta comida y repartiéndola a 5,000 hombres, sin contar mujeres ni niños. Una gran cantidad de personas fue alimentada e incluso la comida sobró. Y todos los que comieron se llenaron, se saciaron y se sintieron satisfechos. Aquí la enseñanza que el Señor le transmitió a los apóstoles era, no tengan fe en el dinero, tengan fe en el que puede proveer al 100 por 1. Tengan fe en el que nunca falla. Mateo capítulo 6, verso 33 dice, busca primero el reino de los cielos y su justicia y todo lo demás se te dará por añadidura. Entonces, volviendo a Simón, podemos pensar que la enseñanza que obtenemos de Simón es que incluso hoy en día mucha gente se está convirtiendo al evangelio por las razones equivocadas. Así como Simón, pudiéramos sospechar por las señales que nos da la Biblia, porque creo que no tenemos el derecho de juzgar a Simón, pero la Biblia da como una insinuación de que probablemente Simón estaba cerca de los apóstoles con la única misión de obtener las habilidades apostólicas, entre comillas, para seguir ejerciendo como mago profesional en su región. Simón quería ser reconocido, Simón quería tener el aplauso de la gente, y la Biblia nos insinúa que estas eran las únicas necesidades de Simón y no necesariamente ser un cristiano entregado a la voluntad del Señor. Mi deseo para usted es el siguiente: evalúese. Si usted se convirtió a Cristo por las razones equivocadas, hoy es un buen tiempo para reflexionar. No vaya a cometer el mismo error de Simón. Por lo menos él reveló sus verdaderas intenciones luego de un tiempo. Y hoy podrían haber cristianos que están años en el cristianismo y todavía no se han sincerado con el Señor. Y siguen viviendo un evangelismo falso. Siguen viviendo una cristiandad a medias. Siguen pensando en su propio provecho antes de encontrarse con lo que Dios quiere hacer en ellos. Que Dios le bendiga. Hasta aquí terminamos esta breve reflexión. Le solicitamos su apoyo compartiendo este material con sus amigos y familiares. Esperamos sea de mucha edificación y nos encontraremos en una próxima edición. Que Dios le bendiga.